tipo de juegos? ¿Cómo los hacemos? Ce que tu appelles des jeux. Ouais, voilà. Là, par exemple, alors là, du coup, il faut que tu traduises. C'est dis trois instruments que tu utilises. Juegos como por ejemplo en esto, dime 3 instrumentos que utilizas en tu trabajo. Dime 3 instrumentos que utilizas en tu Utilizas trabajo. en tu trabajo. Dime 3 instrumentos Trabajo. que utilizas. Il y a d'autres jeux où c'est, faut que tu traduises, méta, trois petits points, Ah, dans mon, trois petits points. y là, otros juegos que hay palabras que no están completas y luego hay que completar palabras. Et laisse ton téléphone Ok. compléter la phrase. Ah, y a través de tu teléfono completa la frase. Si. Et la phrase c'est méta, dans mon. Ah. Y la frase c'est pero metal también. Mettre, le verbe mettre. Ouais. Ouais. Mais, Põe Tá. quelque un chose Google Traduction. sur ma... Non, c'est tout c'est Meter tu teléfono. tout, non. 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 Meter tu quelque chose Oui, dans mon. adentro de ma quelque chose. Ah, Pour... un jeu sexuel. Mais c'est pas. ton pas quelque sexuel. chose, mais c'est une induction, c'est pas. Et Ouais, laisse ton mais téléphone compléter la phrase parce qu'il y a le clavier, tu sais, intuitif. Ouais. Il te choisit des mots au hasard. Ah, pero tienes el teclado intuitivo, predictivo del teléfono, entonces para escribir mete tú algo, Sí. adentro de mí algo, Sí. Si. y poner la traducción, Ah. el texto de predicción en el teléfono. Pourquoi? ¿Y por qué? Parce que Facebook, c'est un algorithme. Ouais, y el Facebook es un algoritmo. Si vous n'avez pas de commentaires ou de j'aime Ouais, si no tenemos comentarios et de clics Et- sur les posts, Facebook croit que votre groupe, il n'est pas intéressant. y Facebook no te lo muestra porque cree que no es interesante si no tienes clic. Claro. Et il n'envoie pas de notification aux membres. Y luego no envía las notificaciones a las personas para que lo vean. Quand on commence à avoir des commentaires et des clics, Cuando comenzamos a tener visualizaciones, clics y comentarios, Facebook envoie beaucoup de notifications aux membres. Facebook envía muchas notificaciones a los miembros. Eso es la razón por la cual yo siempre voy a ayudar a soportar a los grupos para poner gustos y comentarios para soportar a que Facebook igual lo muestre. Y eso es importante también, invitar a la gente que colaboren y pongan más comentarios juntos todos. Yo he creado un otro perfil. J'ai créé un autre perfil Oui, pour ir a commenter de mon c'est ça. post. Oui. Et il est important aussi, l'air rapide, pendant 2 heures, Oui. d'avoir des commentaires et la... Oui. Alors, en mettant des posts comme ça qui n'ont rien à voir avec Arix, on crée de l'attractivité. Creamos actividades, aunque están... Interactividad. aunque están retos que no tienen nada que ver con Alex. Et quand je vais mettre un post tout à l'heure sur la perte de poids, Y luego después cuando quiero poner una publicación de pérdida de peso, Facebook va Facebook avertir tous mes membres. va a enviarlo a toda la gente para que lo vean. Et regardez ce qui se passe sur un Mira post comme ça. lo que pasa con una publicación de este tipo. 239 comentarios. Ah, Esto está bien, pero... Sí, non, si, c'est bien. Donc ça c'est important. Ça c'est au moins 2 à 3 fois par semaine. Esto es importante de hacerlo 1 o 2 veces a la semana De mettre des jeux comme ça. y hacer juegos de este tipo.
Les témoignages, c'est Los testimonios son fundamentales. au moins un tous les 2 jours. Ah, Em cada 2 dias pues, de testemunho. Testemunho a cada 2 Des dias. blagues. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je crée une habitude parce que ce que je veux, c'est que mes membres se disent « Tiens, qu'est-ce qu'elle a posté à midi ?» Ella crea un hábito y, por ejemplo, las personas van a buscar qué es que Julia ha publicado a las 12. Donc, entre 8h et 9h, je mets une blague. Y por las 8 o 9 yo pongo un blog. Humour drôle. Uma nota, uma Ah, placa. y una broma. Uma bruma. Publica algo de humor. Una broma. Parce que les gens ont une vie difficile et d'être dans un groupe qui leur donne le sourire et qui les fait rire, c'est important. Et souvent, quand ils arrivent au travail, ils disent à la pause café, tiens, regarde la blague. Y luego, como es de humor y como las personas tienen sus vidas de estrés y todo lo demás, es positivo que le guste y que luego tenga un comentario para poner de humor. Criar a habitude de voir ton blog. Oui. Yo ahora habitualmente por las mañanas pongo una frase de De crecimiento inspiración. personal o de motivación de un autor. Oui, il met pour tous les jours vers la matin une phrase d'inspiration, Con imágenes creativas. con imágenes creativas. Par exemple, voilà, c'est bien. Y luego publico, por ejemplo, un artículo, un post relacionado con nutrición. Y él me une publicación Entre avec midi et nutrition. deux. Entre el mediodía y las 2. Entre el mediodía y las 2. Entre las Si, 12, avec des recettes. entre las 12 y las 2, lo Sí. que Con recetas vale. para comer. Vale. Les gens adorent les recettes et les conseils nutritionnels entre midi et 2. Ils adorent A ça. las personas les gustan mucho las recetas y consejos entre las 12 y las 2, cosas de comida y nutrición. Vale. Toujours partager son lifestyle. Compartir todos los días el estilo de vida. Il y a la loi des 80-20. 80% je parle de moi et de autre chose, et 20% je parle de mon business. Okay. Y tienes la ley de los 80-20, 80% que hablas de tu vida, de lo que gusta, recetas, todo lo que sea, y 20% que hablas de tu vida, ¿sí? De tu negócio. De tu negocio. Si. Et même quand je parle de la perte de poids ou d'un produit, il doit toujours y avoir une phrase qui demande aux gens une réaction. Sea de lo que hablas, sea de la pérdida de peso, de otras cosas, siempre tienes que tener una frase para invitar a la gente a hacer comentarios. A dar su opinión. Cuando hablas 20% de tu negocio, hablas del negocio en su Del esencia.